Hay cosas peores que la muerte. Lo sé porque di el precio que don Bruno pagó por su riqueza. Y esa noche, cuando esa cosa me siguió a casa, supe que yo también tendría que pagar. Me llamo Salvador, tengo 55 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Durante 12 años trabajé como taxista. Creía que lo había visto todo en las carreteras mexicanas. Accidentes brutales, asaltos, gente huyendo de sus problemas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para conocer a don Bruno y lo que él traía consigo. Esto sucedió hace años, cuando todavía tenía esperanza de que la vida pudiera sorprenderme de manera positiva. Acababa de divorciarme. Mi hijo tenía 8 años. Vivía en un departamento barato, comía lo mínimo y cada peso que ganaba iba directo a la manutención. No me quejaba, era mi responsabilidad, pero tampoco es que sobrara el dinero. Un día, en el sitio de taxis, José se me acercó. Tenía como 15 años más que yo, un tipo honesto que conocía desde hacía tiempo. «Tengo algo que proponerte», me dijo en voz baja. Caminamos a un lado, lejos de los demás. «Están buscando un taxista privado, para un bar». Me reí. «¿Un bar? José, ese lugar es una casa de citas, todo el mundo lo sabe». Él se encogió los hombros. «Por eso mismo, buen dinero, horario nocturno, trabajo seguro». «¿Por qué no lo tomas tú?» «Mi esposa me mata», sonrió. «Pero había algo más. Además, pensé en ti. Necesitas el dinero extra. Y confío en que serás discreto». Esa noche me quedé despierto pensando, ¿qué tenía que perder? Mi ex ya no podía opinar sobre mi vida. Mi hijo estaba bien cuidado y, francamente, la idea me parecía interesante. Al día siguiente llamé al dueño. Néstor era joven, no pasaba de 30, pero hablaba como alguien que había visto el mundo. Seguro, directo, profesional. «Mira, Salvador», me dijo mientras tomábamos café en un Oxxo. «El negocio va bien, pero últimamente los clientes preguntan por transporte, especialmente en la madrugada cuando no hay taxis». «¿Qué necesitas exactamente?» «Un conductor confiable, nocturno. Llevas y traes a las muchachas, a veces a los clientes, nada complicado». Sonrió. «Y paga mucho mejor que andar buscando carreras por la ciudad». El porcentaje que me ofreció era muy bueno. «¿Cuándo empiezo?», pregunté. Así fue como me convertí en el taxista nocturno de un burdel. Las primeras semanas fueron más normales de lo que esperaba. El lugar estaba en las afueras del municipio, lo suficientemente lejos para mantener la discreción, pero lo suficientemente cerca para ser accesible. El edificio no era nada del otro mundo. Pintura descascarada, luces de neón rojas, estacionamiento de grava. Mi trabajo era simple: esperar en el estacionamiento, llevar a las chicas a sus casas cuando terminaban su turno, transportar a algún cliente que otro que prefería no dejar su coche en un lugar así. Conocí a las muchachas: Sonia, Julia, Marisol, Gabriela. Algunas eran madres solteras, otras estudiaban durante el día. Todas tenían sus razones para estar ahí, y ninguna me las contaba. Yo tampoco preguntaba. Era un buen trabajo, tranquilo, rutinario. Hasta que conocí a don Bruno. «Ten cuidado con ese», me dijo Sonia una noche, señalando con la cabeza hacia un hombre que acababa de entrar. «¿Quién es?» «Don Bruno, cliente VIP. Viene como 2 veces por semana». El hombre no parecía nada especial. 50 y tantos, barba bien cuidada, ropa de marca pero discreta. Tenía ese aire de ranchero exitoso, el tipo que empezó desde abajo y ahora tenía más dinero del que sabía gastar. «¿Y qué tiene de especial?». Sonia me miró directamente a los ojos. «Dicen que tiene un pacto». «¿Un pacto?». «Con el diablo». Lo dijo sin sonreír. Todas lo saben. Por eso algunas no quieren estar con él. Me reí. «Esos son supersticiones». «Tal vez», dijo Sonia. «Pero hay muchachas que han salido con él y, bueno, regresan diferentes, asustadas». No le creí. El hombre parecía totalmente normal. Sonreía, saludaba a todos, dejaba buenas propinas. Si tenía un pacto con el diablo, era el demonio más amable que había conocido. Debí haber prestado atención a esa advertencia.
La primera vez que llevé a don Bruno a su casa fue una semana después. Néstor me llamó aparte. Don Bruno necesita que lo lleves a su rancho. Está en la sierra, como 1:30. ¿En la sierra? Se me hizo un nudo en el estómago. Todo el mundo sabía que la sierra era territorio peligroso, especialmente de noche. Te va a pagar bien, siempre lo hace. No tenía opción realmente, así que acepté. Don Bruno subió al coche con una sonrisa enorme. «Salvador, escuché que vas a llevarme. Perfecto». Todo el camino habló sin parar. De su ganado, de sus caballos, de cómo había construido su rancho desde cero. Era encantador, honestamente. El tipo de hombre con el que tomarías una cerveza sin pensarlo 2 veces. Cuando llegamos a su propiedad, me quedé con la boca abierta. La casa era enorme, moderna, iluminada como un casino, con una entrada que parecía de película. Nada que ver con la imagen del ranchero humilde que había pintado durante el viaje. «Gracias, amigo», me dijo, dándome un fajo de billetes. Era el doble de lo que esperaba. Mientras manejaba de regreso, solo podía pensar, este tipo tiene dinero de verdad. Debí haberme preguntado, ¿a qué precio? Después de ese viaje, empecé a prestar más atención a don Bruno y a los rumores. Marisol me contó que una vez, don Bruno la invitó a cenar en su rancho. Todo iba bien hasta que ella mencionó que había visto algo moviéndose en las sombras. Don Bruno se puso serio y le dijo, no mires, nunca mires. Gabriela juró que una noche, cuando estaba con él en su camioneta, escuchó algo golpeando el techo del vehículo. Cuando preguntó qué era, don Bruno solo respondió, no es nada, ya se irá. Julia me dijo que las otras muchachas hablaban de que don Bruno nunca estaba solo, que siempre había algo con él. ¿Qué tipo de algo?, le pregunté. No lo sé, pero dicen que si lo ves, nunca lo olvidas. Empecé a observarlo más de cerca cuando venía al bar, y noté algo extraño. Don Bruno siempre se sentaba en las esquinas, nunca daba la espalda a las puertas, y de vez en cuando miraba sobre su hombro hacia nada, como si estuviera checando que alguien siguiera ahí, pero nunca había nadie. 3 semanas después de mi primer viaje, Néstor me pidió que llevara a don Bruno otra vez, pero esta vez no iba solo. Julia, una de las muchachas más jóvenes, apenas 20 años, piel morena y ojos brillantes, saldría con él. ¿Estás segura?, le pregunté cuando subió al coche. Don Bruno paga bien, me dijo con una sonrisa nerviosa, y además ya lo conozco, es inofensivo. Inofensivo. Esa palabra me dio escalofríos. Eran como la 1 de la mañana. El bar estaba casi vacío, solo quedaban un par de clientes borrachos y una de las meseras limpiando mesas. Don Bruno subió al asiento trasero, al lado de Julia. Olía a whisky y colonia cara. «Vámonos, Salvador», dijo alegre. «Hoy tengo ganas de llegar rápido». Emprendimos el viaje. Durante los primeros 20 minutos todo parecía normal. Don Bruno y Julia platicaban, reían, se besaban de vez en cuando. Yo mantenía la vista en la carretera, tratando de darles privacidad. Luego entramos en la desviación, el camino de terracería que subía hacia la sierra. A ambos lados, solo árboles y oscuridad. ¿Es cierto?, preguntó Julia de repente. «¿Qué cosa?», respondió don Bruno. «Lo que dicen de ti, que tienes un pacto». Se hizo un silencio pesado. Miré por el espejo retrovisor. Don Bruno sonreía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Se dicen muchas cosas de mí, Julia. Algunas ciertas, otras pura basura. Pero es verdad, tienes un pacto con... ¿ya sabes?». Don Bruno se rió, una risa suave, casi triste. «¿Y tú qué piensas? ¿Crees que sea verdad?». Julia se rió también, pero sonó nerviosa. «No sé, por eso pregunto». Otro silencio. Luego don Bruno dijo algo que hizo que mi sangre se helara. «¿Quieres que te muestre?». Julia se rió. «¿Mostrarme qué?». «Si es verdad, si tengo un pacto». «¿Cómo vas a mostrarme eso?». «Hay formas», dijo don Bruno, completamente serio ahora. «Pero una vez que lo veas, no puedes dejar de verlo. ¿Estás segura?». Julia,
Tal vez por el alcohol, tal vez por orgullo, respondió con voz desafiante. Sí, muéstrame. Don Bruno se inclinó hacia adelante. Salvador, detén el coche. Pensé que estaba jugando. Don Bruno, estamos a mitad de la nada. Detén el coche. Su voz había cambiado, tranquila, pero con un peso que hacía imposible desobedecerlo. Pisé el freno. Nos detuvimos en medio del camino. A nuestro alrededor, solo árboles y la oscuridad absoluta que solo existe en la sierra. Las luces del coche iluminaban unos 20 metros adelante, y después de eso, nada. ¿Qué quieres ver?, le preguntó don Bruno a Julia. ¿Cómo quieres que te lo muestre? Julia, ahora menos segura, tardó en responder. No sé, solo algo que demuestre que es verdad. Nadie dijo nada más. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Luego Julia soltó una risita nerviosa, rompiendo la tensión, y en ese momento vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra cruzó frente al coche, rápido, demasiado rápido para ser una persona. Me quedé paralizado con las manos apretando el volante. Toc, toc, toc. 3 golpes en mi ventana. Giré la cabeza bruscamente. No había nadie. Julia dejó de reír. ¿Qué fue eso? Nada, dijo don Bruno. Su voz seguía siendo tranquila, demasiado tranquila. Toc, toc, toc. Ahora en la ventana del copiloto. Volteé hacia la derecha. Nada. Solo la oscuridad entre los árboles. Mi corazón empezó a acelerarse. Los vellos de mi nuca se erizaron. ¡Bum! Un golpe violento sacudió la parte trasera del coche, como si algo masivo hubiera impactado contra la cajuela. Julia soltó un grito ahogado. Miré por el espejo retrovisor, buscando frenéticamente qué había golpeado el coche. El camino detrás de nosotros estaba vacío, completamente vacío. ¡Qué chingados!, susurré. Don Bruno, todavía con esa calma sobrenatural, preguntó: ¿Estás segura que quieres verlo, Julia? Ella no respondió. El miedo había borrado toda su valentía anterior. Yo tampoco podía hablar. Sentía como si algo apretara mi garganta, como si el aire dentro del coche se hubiera vuelto más denso. Don Bruno se rió suavemente. «Podemos continuar, Salvador». Pero cuando miré hacia adelante, hacia el camino iluminado por mis faros, me quedé helado. Había alguien parado en medio del camino, a unos 10 metros de distancia, de pie, completamente inmóvil. Mi primer pensamiento fue que era un borracho, alguien perdido, pero algo en su postura, en la forma en que estaba parado, era incorrecta. Llevaba una túnica verde, larga, como las que usan los santos en las estatuas de las iglesias. En su mano derecha sostenía un bastón. Y entonces mis faros iluminaron su cara. Sentí que mi corazón se detenía. Era San Judas Tadeo, o al menos algo que pretendía serlo. La túnica era la misma, ese verde característico, el bastón dorado, la postura. Pero la cara, Dios mío, la cara, estaba completamente deformada. Su boca era enorme, abierta en una mueca imposible, como si la mandíbula hubiera sido dislocada. Los labios estirados hasta los extremos de donde deberían estar. Los ojos estaban caídos, hundidos, muertos, como los de una muñeca de plástico que alguien hubiera derretido con un mechero. La piel parecía fluir, derretirse, como cera bajo una llama. Y sonreía. Esa cosa me estaba sonriendo. Un peso horrible cayó sobre mis hombros. No podía respirar. No podía apartar la mirada. Era una burla, una blasfemia viviente, la imagen de un santo sagrado retorcida en algo demoníaco. Sentí lágrimas calientes llenar mis ojos. «Arranca», dijo don Bruno detrás de mí. ¿Hay alguien?» Mi voz salió quebrada, temblorosa. «No hay nadie, Salvador.
El camino está libre. Arranca. «¡Está ahí!», grité, señalando. «Está justo frente a nosotros». Julia habló por primera vez en minutos. El camino está vacío. Con manos temblorosas, volví a mirar. No había nadie. El camino estaba completamente vacío. Pero yo lo había visto tan claramente. La túnica verde, el bastón, esa cara derretida. «Arranca el coche», repitió don Bruno. Esta vez no era una sugerencia. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave. El motor tosió, vaciló. «Por favor», supliqué en voz baja, «por favor, arranca». El motor cobró vida. Pisé el acelerador. Mientras conducía, Julia empezó a reírse nerviosamente desde el asiento trasero. «Casi me convence, Salvador. Buena actuación». Pero yo no estaba actuando. Cada fibra de mi ser me gritaba que había algo profundamente mal, que lo que acababa de ver era real, que estábamos en peligro. Miré a don Bruno por el espejo retrovisor. Él estaba mirando por la ventana, con esa expresión tranquila, casi resignada. Y en ese momento lo supe. Él lo había visto también. Él lo veía todo el tiempo. El resto del viaje hasta su rancho fue un infierno silencioso. Julia eventualmente dejó de reír y se quedó dormida, o tal vez solo cerró los ojos para no ver nada más. Yo mantenía la vista fija en el camino, con las manos aferradas al volante, rogando que no apareciera nada más. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Cada curva del camino ocultaba algo terrible. Y ese peso en mis hombros nunca desapareció. Cuando finalmente llegamos al rancho de don Bruno, casi lloré de alivio. Julia se despertó, estiró los brazos, bostezó como si nada hubiera pasado. Don Bruno le dio un beso en la mejilla. «Gracias por la compañía, mi niña. Salvador te llevará de regreso en un rato». Ella bajó del coche, tambaleándose un poco por el alcohol, y entró a la casa. Me quedé solo con don Bruno. Él se recargó en la puerta de mi coche, con los brazos cruzados. «Sé lo que viste», dijo en voz baja. No pude responder. Mi garganta estaba cerrada. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño cuadro de tela roja, como del tamaño de una estampita. «Toma», me lo extendió. «Guárdalo contigo, todo el tiempo. Los próximos días no te separes de él». ¿Qué era eso?, finalmente logré preguntar. Don Bruno sonrió, pero era una sonrisa triste. «Lo veo todos los días». Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. «Es posible que te siga», continuó, «durante unos días, tal vez más. Lo importante, escúchame bien, Salvador, lo importante es que no le tengas miedo». «¿Cómo no voy a tenerle miedo?». «Porque el miedo lo atrae, lo alimenta. Generalmente es inofensivo, pero si te ve asustado». Dejó la frase en el aire. Agarré el cuadro de tela roja con manos temblorosas. Tenía ganas de llorar. «Si quieres, quédate a dormir aquí», ofreció don Bruno. «Es tarde, el camino es peligroso». Negué la cabeza. Solo quiero irme a mi casa». Él puso su mano en mi hombro. «Va a estar bien. Reza mucho y no mires atrás». El viaje de regreso fue el trayecto más aterrador de mi vida. Lloré. Un hombre de 40 y tantos años, llorando como un niño, manejando por una carretera de terracería en medio de la noche. Las lágrimas calientes corrían por mis mejillas, nublando mi visión. Tenía que parpadear constantemente para mantener el camino a la vista. Apretaba el cuadro de tela roja en mi mano izquierda mientras la derecha sostenía el volante. Empecé a rezar en voz alta. «Padre nuestro que estás en el cielo». Mi voz temblaba, se quebraba. «Santificado sea tu nombre». Sentía el coche pesado, como si llevara pasajeros que no podía ver. «Venga tu reino». No me atreví a mirar el espejo retrovisor. «Hágase tu voluntad». Pero lo hice. Miré. Había un bulto en el asiento trasero.
una masa oscura, sin forma definida, ocupando el espacio donde Julia había estado sentada. Solté un gemido de terror, pero mantuve el acelerador presionado. En la tierra como en el cielo, el bulto no se movía, solo estaba ahí. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pasé el puente a mitad de camino. El motor empezó a fallar. No. Apreté más fuerte el cuadro rojo. Dios, no me dejes solo. Perdona nuestras ofensas. El motor se estabilizó, como también nosotros perdonamos. Casi estaba llegando al pueblo. Podía ver las primeras luces en la distancia. A los que nos ofenden. Miré por última vez el espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Y no nos dejes caer en tentación. Lágrimas de alivio ahora. Mas líbranos del mal. Las luces del pueblo cada vez más cerca. Amén. Cuando llegué a mi casa, dejé todas las luces encendidas. No podía estar en la oscuridad, no después de lo que había visto. Me senté en el sofá todavía sosteniendo el cuadro rojo y traté de procesar lo que había pasado. Pero no podía. Mi mente se negaba a aceptarlo. Era cansancio, me dije. Eran casi las 3 de la mañana. Estaba agotado. Lo imaginé. Tenía que haberlo imaginado. Pero no lo imaginé. Lo sé. Fue real. Eventualmente me quedé dormido en el sofá con todas las luces encendidas y el cuadro apretado en mi pecho. Me desperté con fiebre. Mi cuerpo dolía como si me hubieran golpeado. La cabeza me palpitaba. Los ojos me ardían. Me arrastré a la cama, apenas capaz de mantenerme de pie. Estaba acostado, mirando el techo, cuando lo escuché. Una voz, suave, aguda. Una niña, hablando en mi cocina. Me puse rígido, helado. La voz hablaba despacio, canturreando algo que no podía entender, como una canción de cuna, pero incorrecta. Las notas estaban mal, el ritmo estaba mal. Me senté en la cama. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz empezó a moverse, de la cocina al pasillo, del pasillo a la sala, cada vez más cerca. Busqué el cuadro rojo entre las sábanas, lo encontré y lo apreté con fuerza. La voz ahora estaba justo afuera de mi habitación, cantando. San Juditas, San Juditas, cuida a los que nadie cuida. San Juditas, protege a las almas perdidas. Era una canción que había escuchado antes, una oración popular, pero la forma en que la cantaba esa voz era burlona, perversa. Me levanté de la cama, con las piernas temblorosas, caminé hacia la puerta de mi habitación. La canción se detuvo. Silencio absoluto. Abrí la puerta. No había nadie. Los siguientes 3 días fueron un infierno. La voz aparecía en momentos aleatorios, cuando estaba en la regadera, cuando cocinaba, cuando intentaba dormir, siempre cantando esa maldita canción, siempre moviéndose por toda la casa. Nunca veía nada, solo escuchaba, y de vez en cuando, por el rabillo del ojo, captaba una sombra, un movimiento, algo que desaparecía en cuanto giraba la cabeza. Dejé de dormir, dejé de comer bien, bajé como 5 kilos en una semana. Mis compañeros de trabajo notaron el cambio. ¿Estás bien, Salvador?, me preguntó Sonia una noche. Te ves terrible. Estoy bien, mentí. Solo problemas con mi ex. Pero ella me conocía bien, sabía que estaba mintiendo. Esa noche, mientras esperaba en el estacionamiento del bar, Sonia se acercó a mi coche. Salvador, dijo en voz baja, te ves igual que María hace unos meses. ¿María? Una de las muchachas, ya no trabaja aquí. Miró alrededor asegurándose de que nadie escuchara. Salió con don Bruno una vez. Cuando regresó estaba destruida, temblaba, no podía hablar. Tardó semanas en volver a ser normal. ¿Qué le pasó? Sonia vaciló. Nunca quiso decir todos los detalles, pero lo poco que contó se estremeció. Dijo que algo lo siguió, algo que corría en 2 patas como una persona, pero tenía forma de animal, con ojos que brillaban blanco. La sangre se me heló. Don Bruno le dijo que no mirara, que no le tuviera miedo, pero ella miró y lo vio.
¿Qué era? No lo sé, pero María juró que no era de este mundo. Sonia me miró directamente. ¿Te pasó algo con don Bruno, verdad? Asentí. Escucha, dijo, poniendo su mano en mi abrazo. Conozco a una señora. Limpia casas, lee cartas, esas cosas. Si necesitas ayuda. Ya tengo esto. Saqué el cuadro rojo. Ella lo miró y palideció. ¿Don Bruno te dio eso? Sí. ¿Por qué? Porque significa que te eligió. Significa que lo que sea que tiene, ahora lo has visto. Esa misma noche, mientras me bañaba, la voz volvió. Pero esta vez era diferente. No estaba cantando, estaba hablando y decía mi nombre. ¡Salvador! Cerré la llave de la regadera. ¡Salvador! La voz venía de todos lados a la vez. ¿Por qué lloras, Salvador? Salí de la regadera, envolviéndome en una toalla. ¿Por qué tienes miedo? Vete, susurré. En el nombre de Dios, vete. Risas, risas de niña por toda la casa. Dios no está aquí, Salvador. Solo estamos tú y yo. Salí del baño corriendo. Fui directo a mi cuarto, donde tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Encendí una veladora. Puse la imagen en mi pequeño altar improvisado. Virgencita, rogué, protégeme. Por favor, no sé qué hacer. Las risas continuaron. Me arrodillé frente a la imagen. Empecé a rezar el rosario completo, los 50 Ave Marías, los misterios, todo. Lloraba mientras rezaba. Y lentamente, muy lentamente, las risas se detuvieron. El peso en mis hombros desapareció. La casa se sintió normal otra vez. Me quedé arrodillado ahí durante horas, rezando, agradeciendo. Y desde esa noche, la voz nunca regresó. Pasaron varios días antes de que volviera a ver a don Bruno. Cuando finalmente vino al bar, me saludó con su sonrisa habitual, como si nada hubiera pasado. «Salvador, mi amigo, ¿cómo has estado?» «Bien», mentí. Pero él me conocía. Podía ver en mis ojos que no estaba bien. Esa noche Néstor me pidió que lo llevara de vuelta a su rancho. Mi corazón se hundió. El viaje comenzó en silencio. Don Bruno miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Cuando llegamos al camino de terracería, finalmente habló. «Ya te dejó tranquilo, ¿verdad?» No respondí, solo asentí. «Bien, eso es bueno». Silencio otra vez. ¿Qué era?, finalmente pregunté. La pregunta que había estado quemándome por dentro. Don Bruno suspiró profundamente. «Es mi ángel de guarda». Me quedé paralizado. ¿Qué? Así le llamo yo, mi ángel guardián. Su voz era suave, casi triste. Me cuida, me protege, me ha dado todo lo que tengo. Pero eso no era un ángel. ¿No? Me miró por el espejo retrovisor. ¿Y qué es un ángel, Salvador? ¿Una criatura bonita con alas blancas? ¿Eso es lo que crees? No supe qué responder. Los ángeles son seres de poder, de fuerzas que no entendemos. Algunos nos parecen hermosos, otros... Se quedó callado. ¿Por qué lo vi?, pregunté. ¿Julia no vio nada? No lo sé. Hay personas que pueden verlo y otras no. Ni siquiera yo entiendo por qué. ¿Cómo se te aparece a ti? ¿Cómo lo ves? Don Bruno se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente, con voz apenas audible, respondió. Como mi padre. Sentí un escalofrío. Mi padre que me golpeaba cuando era niño. Mi padre que me decía que nunca sería nada. Mi padre que me odiaba. Su voz se quebró ligeramente. Lo veo todos los días, parado detrás de mí, siguiéndome, sonriéndome. Lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Esto es lo que pagué, Salvador. Todo mi dinero, mi rancho, mi éxito, lo pagué con esto, con verlo a él, todos los días, para siempre. ¿Cómo pasó?, pregunté en voz baja. Don Bruno se limpió las lágrimas, intentando recuperar la compostura. Tenía 25 años, estaba quebrado, sin futuro, desesperado. Miró por la ventana.
Conocí a un hombre en un bar, un hombre viejo, que sabía cosas. Me ofreció un trato. ¿Qué tipo de trato? Riqueza, poder, todo lo que quisiera, a cambio de compañía. ¿Compañía? Nunca estaría solo otra vez. Él me daría todo, pero algo, alguien, siempre estaría conmigo, observándome, protegiéndome, siguiéndome. ¿Y aceptaste? Era joven, estúpido. Pensé que sería fácil. Se rió amargamente. No sabía que tomaría la forma de mi padre. No sabía que cada vez que lo viera, reviviría todos esos años de abuso, una y otra vez. ¿Por qué no rompes el trato? No se puede. Su voz era completamente derrotada. Una vez que aceptas, es para siempre, hasta que muera, y tal vez ni siquiera entonces. Llegamos a su rancho. Don Bruno se bajó lentamente del coche, como si le pesara todo el cuerpo. Antes de cerrar la puerta, me miró una última vez. Ten cuidado con lo que deseas, Salvador, y con lo que aceptas, porque el precio siempre es más alto de lo que crees. En los meses siguientes, otros taxistas comenzaron a trabajar para el bar, y poco a poco empezaron a compartir sus propias experiencias. Roberto me contó que una vez, llevando a un cliente borracho, sintió que alguien susurraba en su oído. Cuando volteó, no había nadie en el asiento trasero. Miguel juró que una noche, mientras esperaba en el estacionamiento, vio una figura parada en el techo del bar. Cuando parpadeó, había desaparecido. Y todos habían oído cosas extrañas cuando llevaban a don Bruno. Todos habían sentido ese peso en los hombros, esa sensación de no estar solos. 6 meses después de mi último viaje con don Bruno, él dejó de venir al bar. Al principio nadie le dio importancia, era común que los clientes desaparecieran por un tiempo, pero pasaron semanas, luego meses. Néstor intentó contactarlo, nadie respondía. Finalmente mandó a alguien a su rancho. La casa estaba vacía. Cerrada, abandonada, como si don Bruno simplemente se hubiera esfumado. Ninguno de los vecinos sabía qué había pasado con él. Un día estaba ahí, al siguiente, había desaparecido. Pasaron años. Dejé ese trabajo eventualmente. Ya no podía seguir ahí, no después de todo lo que había visto. Pero nunca olvidé a don Bruno. A veces en las noches me pregunto qué le pasó. ¿Se lo llevó su ángel guardián? ¿Encontró alguna forma de romper el pacto? ¿O simplemente no pudo más con el peso de lo que cargaba? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que no entendemos. Fuerzas, entidades, tratos que se hacen en la desesperación y que nos persiguen para siempre. Y sé que don Bruno no era un hombre malo. Era un hombre que tomó una decisión desesperada cuando era joven y pagó el precio toda su vida. Todavía tengo el cuadro de tela roja que me dio. Lo guardo en mi cartera, como recordatorio de que algunas cosas son más caras de lo que parecen y de que hay precios que no valen la pena pagar. Si estás escuchando esto y alguna vez te ofrecen un trato que parece demasiado bueno para ser verdad, piénsalo bien, porque el precio siempre será más alto de lo que imaginas. Y algunos tratos duran para siempre. Fin.